clase, pero créame que sí hay bastantes compañeros que en su momento me expresaron en el aula de que sí, efectivamente habían entendido, pero realmente ya viendo los exámenes y en este caso sus intervenciones, prácticamente vi que había bastante, pero bastante complejidad en ese tema, a pesar que realmente pues, son temas bastante sencillos, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio, jóvenes, como les decía, a la clasificación de las obligaciones. Dentro de la clasificación de las obligaciones, estamos que vamos a ver las obligaciones, primer punto, en relación al sujeto, a los sujetos en sí, que son los que intervienen dentro de las obligaciones, ¿sí? Y en relación a esas obligaciones, ¿verdad? Están las obligaciones simples y las obligaciones mancomunadas. Las obligaciones simples es cuando solamente interviene un sujeto que es el acreedor y otro sujeto que es el deudor. Básicamente esta es una obligación simple, relacionando siempre, jóvenes, al sujeto. Entonces, vamos a decir que estas obligaciones simples van a ser todas aquellas en las que existe un único acreedor y un único deudor, ¿sí? Estos van a estar vinculados, relacionados a una prestación determinada, sea a realizar una prestación o al pago de una prestación. Recordémonos que muchas veces las prestaciones pueden ser económicas, ¿sí? O valoradas en relación a realizar la prestación, pero que tienen un valor económico, la prestación en sí. A su vez, también puede ser una prestación que lleve implícito el pago de una cantidad de dinero. Eso ya lo explicamos anteriormente. Vamos quedando claros al momento, jóvenes. Prefiero que vayan preguntando si hay alguna duda para que entonces vayamos avanzando. Me interesa que vayan entendiendo y si no, pues pregunten para que todos vayamos en el mismo lineamiento, jóvenes, por favor. Bueno, entonces les decía que las obligaciones simples, ¿verdad? Son todas aquellas en las cuales un único acreedor y un único deudor, ¿verdad? Van a estar vinculados. ¿A qué? A una prestación determinada. Básicamente existe una característica fundamental en estas obligaciones simples, que es la ausencia de una pluralidad de sujetos. Las obligaciones simples, vuelvo a repetir, jóvenes, es un acreedor y un deudor. No existe una pluralidad. Pluralidad quiere decir que en las obligaciones mancomunadas existen varios acreedores, ¿sí? Y varios deudores. O varios acreedores y un solo deudor, o varios deudores y un solo acreedor. Básicamente, eso es lo que va a caracterizar a la obligación simple. La carencia, óiganlo bien, la carencia de la pluralidad. Aquí no existen más sujetos, uno y dos, acreedor y deudor, nada más. Pongan bien atención, jóvenes. Muchos me dijeron que en el examen yo pongo muchos nombres de autores. El día de ayer me decían unos compañeros que es mejor que yo les dé la definición, que les diga, pues la pregunta en el examen podría ser, dígame qué es lo que dice tal autor en relación a, por ejemplo, ahorita a las obligaciones simples. Yo lo consideré mejor darle la definición y pedirles quién era el autor.
Ustedes lo pueden copiar de la manera como ustedes consideren y estudiarlo de la manera que ustedes consideren. Y puede ser que la pregunta en el examen pueda variar. Puede ser que ponga autores, como puede ser que ya no ponga ningún autor, porque yo creo que ahí se están complicando un poquito ustedes, ¿verdad? En relación, porque son varias definiciones que dan diferentes autores. Pero bueno, me interesa la definición que me da el autor Manuel Osorio en relación a lo que es las obligaciones simples. Y él me dice que las obligaciones simples van a ser todas aquellas que concurren, como vuelvo a repetir, un solo acreedor y un solo deudor, que están vinculados por una prestación determinada, sin que exista pluralidad de sujetos. No existen varios sujetos, ni del lado del acreedor ni del lado del deudor, solo es uno y uno. ¿Vamos entendiendo, jóvenes? Por favor, quiero que vayan diciéndome, van entendiendo cómo les voy explicando, jóvenes, por favor. No quiero que el día del examen empecemos nuevamente con esas situaciones en las que es que eso no le explicó, usted lo explicó de una manera y no lo entendimos muy bien y aquí está más complejo el examen. Entonces, bueno, basado en eso, jóvenes, también las obligaciones simples están inmersas en ciertas características. Esas características van a ser, básicamente, jóvenes, la primera característica, que existe unidad del sujeto activo. O sea, existe un solo sujeto activo. Otra característica es que existe un solo sujeto pasivo. También otra característica es el cumplimiento que se exige de manera íntegra al deudor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una pausa, jóvenes. La primera característica, dijimos, existe un solo o unidad de sujeto activo. Solo un sujeto activo, solo un acreedor. Existe otra característica que es que existe un sujeto o unidad de sujeto, un solo sujeto deudor. Pero la característica principal es el cumplimiento de la prestación que se le debe exigir a quién, jóvenes. Al deudor. Al sujeto pasivo. Así es. Entonces, esta es una tercera característica, pero la característica, enmárquenla bien, jóvenes. O sea, a la hora del examen les puedo preguntar cualquiera de las características, pero enmárquenla bien. ¿Por qué? Porque esta característica es el cumplimiento que se le va a exigir al deudor. En esta obligaciones simples, en este tipo de obligación, ¿sí? La obligación, perdón, la responsabilidad del deudor, ¿sí?, es solamente de él. No se puede dividir en más sujetos porque no existen más sujetos. También existe otra característica que nos habla sobre, óigase bien, la relación jurídica que se da entre ambas partes de una manera bilateral. Acreedor, deudor, su relación jurídica va a ser el acreedor exige el cumplimiento de una obligación por parte del deudor y el deudor de manera bilateral está obligado a cumplir con su obligación o con el cumplimiento de su prestación. Básicamente, estas son las características
inmersas dentro de lo que es las obligaciones simples. ¿Sí? Perdón, licenciado, la cuarta característica es la obligatoriedad que tiene cada uno. No, la cuarta característica es que la responsabilidad no se puede dividir en partes, en personas, porque solo existe un deudor nada más. Ok, entonces solo son tres características. Es que Cuatro características. Nick, Perdón. Dijimos, la primera característica, jóvenes, ¿cuál es? ¿Alguien que me ayude? Unidad de, usted dijo unidad del sujeto. Unidad del sujeto activo. Exactamente. La segunda dijo unidad del Un sujeto solo pasivo. sujeto pasivo. Y la Exactamente. tercera, el cumplimiento que se Cumplimiento exige de de manera manera íntegra al íntegra al deudor, deudor. porque solo existe uno, no existen más para Y la compartir. otra de las responsabilidades solo del deudor no se puede dividir. Ok. Y una quinta, jóvenes. La bilateralidad que existe en esa relación jurídica. ¿Eh? Que les decía de último, el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de una obligación. El deudor tiene la obligación de cumplir la prestación que se comprometió con el acreedor. Esa es la bilateralidad en las relaciones públicas. ¿Sí? Vamos entendiendo, jóvenes, vamos a ir despacio. Yo prefiero ir mejor despacio para que ustedes me vayan Sí, entendiendo. gracias. Si tienen dudas, pregunten. Y Sí, licenciado, Bueno, gracias. vamos a dar un ejemplo en relación a esto, jóvenes. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, ¿sí? En el contrato de arrendamiento existe el arrendante y el arrendatario, ¿sí? Marco Antonio, ¿cuál es la obligación del arrendante y cuál es la obligación del arrendatario dentro de ese contrato de arrendamiento? Basado en lo que les voy explicando. ok. Primero, el cumplimiento se le exige solo al arrendatario. ¿El cumplimiento de qué? Del pago de la renta. De la obligación, De la exacto, ahí va. obligación, perdón. El cumplimiento se le debe exigir de manera íntegra, aquí en este caso, al que está, al arrendatario. ¿Mm? Así es, ¿no? Sí, es que el O al arrendante es el arrendatario. que da el bien en arrendamiento y el arrendatario es el que lo recibe. Exacto, ok. Entonces, él está obligado de manera íntegra. Va, y el otro es que existe una relación bilateral porque ambas partes tienen un compromiso ahí. Primero, a mi criterio, uno tiene el compromiso de, de solventar la cuota mensual o dependiendo de qué tipo. Y el otro, a mi criterio, tendría que tener en óptimas condiciones la vivienda. Bueno, Como yo le entendí, licenciado, hay una ajá. obligación y un derecho. O sea, el arrendatario tiene obligación de cumplir con la renta y el acreedor, que es el arrendante, tiene el derecho de exigir esa prestación. Así Ahí la entendí. estamos, ahí estamos, ahí Sí, estamos. también. Así es. Bueno, Marco, y a todos, así como lo está diciendo María. Pongámonos a pensar en relación a la prestación como tal, ¿sí? El arrendante ya entregó el bien inmueble. Él ya se lo dio al arrendatario. El arrendatario, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver dentro de las características. Vamos a ir formando las características basadas en esto. ¿Cuál es la primera característica? Unidad de la, activo. ok, el sujeto activo en este caso, ¿quién es? El arrendante. El sujeto pasivo, arrendatario. Dentro de ellos existe una vinculación, ¿sí? Así es. Ese vínculo que se tienen es en relación al arrendamiento. Ok.
El arrendante tiene el derecho de exigirle al arrendatario el pago o la prestación. El deudor o el arrendatario, perdón, tiene la obligación de pagarle al acreedor o al arrendante. ¿Sí? Es el vínculo que se tienen entre ellos. Acá solo existe personas, como lo dije, porque es una obligación simple. Sujeto, arrendante, arrendatario, arrendante pide el pago de su renta, el arrendatario tiene la obligación de realizar el pago. Sencillo. ¿Sí? Bueno, en relación a eso, como les decía, el ejemplo, ¿verdad? Ya estamos entendiendo que existen solo dos sujetos. Ahora bien, también están las obligaciones mancomunadas. Ahí es diferencia a las obligaciones simples. Cuando hablamos de obligaciones mancomunadas, acá, óiganlo bien, jóvenes, sí existe una pluralidad de sujetos. Aquí sí existen varios sujetos. Pueden ser sujetos, ya sean del lado de los acreedores, pueden haber varios acreedores y un solo deudor, o pueden haber varios deudores y un solo acreedor, o pueden haber varios acreedores y varios deudores. Vuelvo en relación al examen. Cuando en el examen yo les solicité o les dije, les di un ejemplo en relación a que había una persona, un comerciante, ¿sí? Ese comerciante, permítame, Juan. Ese comerciante, jóvenes, básicamente, esa persona que era el comerciante, espérenme que hay un pequeño acá. Okay. Les decía que esa persona que es comerciante solicita un préstamo a una entidad bancaria. Esta entidad bancaria, la asesora del banco le dice que efectivamente sí puede prestarle, pero que hay una nueva modalidad en la cual tiene que llevar a otras personas para que sea un préstamo prácticamente en conjunto. Ahí es donde entraría estas obligaciones mancomunadas, porque ya es una pluralidad de sujetos. Ya hay varios. En este caso, de ese ejemplo que yo les di, existen varios sujetos que son deudores y existe un solo acreedor. ¿Quién es el acreedor, jóvenes? El banco. El banco. Ok. Muy bien. Basado en esta situación, tenemos que tener claro entonces que las obligaciones mancomunadas son todas aquellas obligaciones que existen donde existen pluralidad de sujetos. Como les digo, ya sea del lado de los acreedores o ya sea del lado de los deudores. Volviendo al ejemplo relacionado a la renta o a la renta del bien inmueble. Imaginémonos, óiganlo bien, imaginémonos que son 3 personas las que tienen una propiedad. Esta propiedad la van a arrendar a una sola persona. Son 3 arrendantes y un solo arrendatario. Estas 3 personas, que son los arrendantes, dan el bien inmueble al arrendatario. ¿Sí?
Pero cuando le dan el bien inmueble, jóvenes, estas tres personas, estos tres arrendantes, establecen en el contrato que la renta se va a dividir en partes. Son 1.500, por ejemplo, de renta. Quedarían 500 quetzales para cada arrendante. ¿Sí? ¿Cuál es la obligación que tiene el arrendatario? Pagar la renta. Por supuesto. Pagarle Pagarla. 500 quetzales a cada arrendante. O sea, él va a pagar la renta. Pero, ojo, en el contrato establecieron que son tres arrendantes y le tiene que pagar una parte a cada uno. O sea, 1.500 en diferentes cuentas de banco, por ejemplo, o contra recibo. ¿Sí? Entonces, viene uno de los arrendantes y le va a cobrar la renta a el arrendatario. Le dice, usted me tiene que dar la renta del mes. ¿Podría cobrarle las cuotas, las tres cuotas? ¿O los 1.500 de junto? No, porque había pactado por contrato que iba a ser 500 para cada arrendante. Muy bien. Si, por ejemplo, viniera y en el contrato solo establece que cualquiera puede recibir la renta, Ahí sí, ahí sí. ok. Las personas que no recibieron la renta, que solo fue uno, tienen el derecho de cobrarle al arrendante, al arrendatario. Si en el contrato decía que uno solo podía cobrar, no le. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que con uno que haga renta, con un acreedor, se extingue la obligación con el arrendatario. Pero esta persona que recibe la renta tiene la obligación de pagarle a los otros arrendantes o a los otros acreedores. ¿Vamos entendiendo, jóvenes? Sí, sí, Una dudita, disculpe. Sí. Disculpe, ¿existe la variable, digamos, dentro de esa modalidad, existe la variable donde pueda existir un solo deudor y varios acreedores? Sí, de hecho, yo les voy explicando esto porque lo van a ver ustedes en un momento porque sí existe. Por eso les decía que cuando las obligaciones son mancomunadas, la característica principal que nos dice es que puede existir una pluralidad de sujetos, pero me lo explica bien que es pluralidad que puede ser del lado de los acreedores o del lado de los deudores. ¿Qué quiere decir? Que si hay pluralidad de sujetos acreedores, puede ser que solo haya un deudor, que era lo que les está explicando ahorita con tres personas, que son tres arrendantes y un arrendatario. Pero imaginémonos a la inversa. Es solo un arrendante, pero son apartamentos los que tiene y son varias personas. En la casa hay varios apartamentos y son divididos en diferentes personas. Este arrendante tiene una sola propiedad dividida en varios apartamentos o cuartos, porque a veces los alquilan así. Él es uno solo y acá existen varios deudores. Estos deudores son los que le van a pagar al acreedor o a la única persona sus rentas. Entonces, si lo vemos así, acá solo existe en este momento un solo acreedor o un solo arrendante y acá existen varios deudores o arrendatarios. Es diferente al ejemplo que les dije en relación a tres arrendantes y un arrendatario. ¿Sí? Vamos a irlo entendiendo. De repente ahorita todo un poquito de dudas y lo vamos a ir entendiendo porque todavía nos va a faltar.
Pero lo que me interesa que entiendan, jóvenes, es que cuando hablamos de obligaciones simples, un acreedor y un deudor. Se acabó. Obligaciones mancomunadas, pueden haber varios acreedores y un deudor, o varios deudores y un acreedor, o pueden haber varios acreedores y varios deudores. Acá existe pluralidad de sujetos, varios sujetos. Eso es lo que quiero que me vayan entendiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el autor Rafael Rojina Villegas en relación a este tipo de obligaciones mancomunadas? Nos dice que la mancomunidad implica pluralidad de sujetos, lo que ya les venía explicando, ¿verdad? En una obligación. Pero óiganlo bien, en la que cada deudor, si son varios, solo está obligado a una parte de la prestación. Y cada acreedor, si son varios acreedores, solo pueden exigir su cuota. Volvemos a caer al ejemplo que les había dicho. En relación a la renta de 3 personas que le dieron a un solo arrendatario, ellos pueden exigir su parte. ¿Sí? La parte de la renta. Si fuera al revés, si son varios deudores y un acreedor, el acreedor le puede cobrar a uno por uno. No cobrarle a una sola persona todo el monto de la deuda. ¿Lo vamos entendiendo, jóvenes? Si no, pregunten. Yo prefiero que pregunten, porque si no, volvemos otra vez a repetir a modo de que ustedes lo van a entender. Un ejemplo donde hubiese un deudor y varios acreedores y nos enfocáramos a bancos, ¿cómo lo miraríamos en la realidad? Un caso así, donde hubiese un deudor y varios acreedores que fueran bancos. ¿Cómo se centralizaría esa condición? Bueno, veámoslo así. Se me ocurre ahorita, ¿verdad? Póngale, hay una persona que pues tiene diferentes obligaciones. Pues tiene un buen trabajo y en un momento determinado viene y hace un préstamo por ejemplo, al Banco Industrial. A su vez, pasa el tiempo, está pagando su deuda, pero le hace el otro préstamo al Banco Banrural. Y posteriormente le hace el préstamo al Banco de los Trabajadores. ¿Podría el Banco de los Trabajadores cobrarle el dinero del Banco Banrural? No, no. Negativo. ¿Podría Banrural cobrarle el préstamo del Banco Industrial? No. Tampoco. No, No. Menos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que existe una obligación, ¿sí? Pero son diferentes acreedores. Y cada acreedor tiene el derecho de cobrar su parte, no la de los demás. ¿Sí? Al compañero que me preguntó, no me acuerdo quién fue que me preguntó. ¿Vamos entendiéndolo ahí? Lick, solo para cerrar de una vez la pregunta, y en ese caso, Lick, tendría que estar, digamos, esa deuda, digamos, del deudor, ¿verdad? Enfocado a esos 3 bancos, tendría que estar centralizado en un solo contrato, digamos, en un solo objeto, No, o pueden ser diferentes. no, es que es diferente. Recordemos que hay varios acreedores. Acá lo que tenemos que ver nosotros en un momento determinado es la prestación, a lo que está obligado. Ahora bien, les voy a decir, en base a esto, como usted dice, ¿verdad? Vamos a ponernos un poquito más drásticos en relación a esto. Imaginémonos que él tiene diferentes bancos, diferentes deudas. ¿Sí? Pero ustedes no sé si recuerdan que en algún momento en algún banco existió que decía, o anuncios que decían, que le podían hacer el pago a sus deudas de los acreedores y quedarse con una sola deuda. Consolidación de la Unificar la de la deuda. deuda.
Unificación. Exacto, pero existía, yo me recuerdo que habían anuncios ahorita, pues, había un banco que decía que podía pagar tu deuda o tu deuda con los bancos y quedarse con una sola. Unificación de ¿Sí? deuda. Consolidado. Entonces, ahí ya lo vemos de diferente, porque ahí es la persona, existe un solo sujeto con el otro, pero el otro lo que hace es pagarle la deuda a los diferentes acreedores. Y se queda con una deuda con la persona principal, que en este caso es el deudor. Deudor y el acreedor. El acreedor va a ser ya solo un banco, pero va a unificar todas esas deudas. Él las va a pagar, les paga a los acreedores, a los diferentes bancos, y después le cobra al deudor. De repente todavía íbamos entrando un poquito de dudas, jóvenes, ¿verdad? Vamos a ir despacio para que vayan entendiendo, porque de repente ahorita con esto les... Buenas noches. Dígame, Doris. Disculpe, es que mi internet se traba un poquito. Escuché que dijo que cuando hablábamos de obligaciones simples es un acreedor y un deudor. Así es. Y en las mancomunadas indicó que son varios, ¿verdad? Puede ser varios acreedores y un solo deudor, o varios deudores y un solo acreedor, o pueden ser varios acreedores y varios deudores. Gracias, licenciado. Licenciado, tal vez para entender un poquito más este último ejemplo, darle la vuelta a lo de las personas que alquilan el inmueble, ¿verdad? Porque en el primer ejemplo eran 3 personas dueñas que alquilan el inmueble y había que pagarle 500 de renta a cada persona. Pero podría ser al revés también, que fuera una sola persona la dueña del inmueble y 3 inquilinos de un cuartito, ¿verdad? Puede ser, bueno, de repente, es que recordémonos que hay casas que alquilan por cuartos, ¿verdad? Ajá, o apartamentos. O apartamentos. Entonces ahí solo hay una sola casa, porque no hay más casas. Es una sola casa, de lo que adentro están varios apartamentos. Y estas personas son varias familias, por ejemplo, o parejas, digámoslo, que son varios deudores para un solo acreedor. Correcto, Pero y el acreedor no le puede ir a cobrar la renta de un apartamento al otro. no, póngale que son 5 apartamentos, el apartamento A, B, C, D y E. El acreedor o el arrendante no puede ir a cobrarle, por ejemplo, al del apartamento A porque le debe el apartamento C. O sea, cada quien tiene la obligación de pagar. Quédense con ese ejemplo porque ahorita conforme vaya dándoles la siguiente explicación, van a ir entendiendo un poquito más cómo puede variar este mismo contrato que ustedes me están diciendo, donde hay un arrendante y varios arrendatarios, ¿sí? Van a ver un ejemplo que les voy a dar más adelantito, donde... Sí, dígame. Perdone, dígame. ahorita me surgió una duda con lo que usted dijo. Con los préstamos mancomunados, en donde hay partes que cumplen con su cuota y terminan de pagarlo y hay siempre alguno que ya no paga. Entonces el banco empieza a cobrarle Los a los demás. sujetos. Ajá, exacto. Yo sé, no sé si está Es que no, dentro. sí, mire pues, lo que pasa es de que se me están adelantando, porque esta obligación que usted me está diciendo es una obligación, ¿sí? Mancomunada, pero solidaria. Ahorita vamos a ir entendiendo. Está la obligación mancomunada simple, que no es lo mismo que las obligaciones simples, queden claro. Las obligaciones simples hay un acreedor y un deudor, punto. Las obligaciones mancomunadas se van a dividir en mancomunadas simples y mancomunadas solidarias. La que usted me está preguntando ahorita es la mancomunada solidaria. ¿Por qué? Porque hay varios deudores que a cualquiera de ellos le pueden cobrar. Porque todos tienen la obligación de pagar la deuda. A diferencia de la obligación mancomunada simple, ahí no. Ahí, aunque hayan varios deudores,
cada deudor va a pagar solo la parte que le corresponde. No le pueden cobrar más allá. Que era lo que le decía a la compañera ahorita. Si hay una casa que está en arrendamiento, el arrendante no le puede ir a cobrar al que le debe el apartamento A porque le debe el B, o al C porque el A no le ha pagado. Ahí, esta es una obligación, óigalo bien, mancomunada simple. Me voy a adelantar de una vez decirles, imaginémonos que, bueno, imaginémonos que Marco Antonio tiene una casa, si él tiene una casa con varios apartamentos, pero viene María y le dice, mire, a mí me interesa que me alquile la casa con todo y todos los apartamentos. Viene Marco y le alquila la casa por un monto. Viene ella, viene María y empieza a alquilar apartamento por apartamento. ¿Sí? Viene María y alquiló todos los apartamentos de la A al E. Estos apartamentos tienen como obligación pagar la renta María. No los que están ahí alquilándole a María, porque Marcos hizo el trato directamente con ella. ¿Sí? ¿Qué sucede? Viene María y lo de los apartamentos no le paga, por ejemplo, el apartamento A y el E. Los demás sí. ¿Podría Marcos ir a cobrarle a las personas estas que le deben a María? No. ¿O no? No, Lick, porque No, el trato fue con María. ¿Podría María, óiganlo bien, ir a cobrarle a los de los apartamentos, pero al apartamento A le cobra lo del B o al apartamento B le cobra lo del C? No, no puede. No, Son no. pagos. No se puede. Individuales. ¿Qué son estas obligaciones entonces, jóvenes? ¿Son obligaciones simples, mancomunadas simples o mancomunadas solidarias? Simples. Mancomunadas simples. serían Mancomunadas simples. 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 ¿Por qué? Porque cada quien tiene la obligación de pagar solamente la parte que debe. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender ahorita de las mancomunadas simples. Entonces, recapitulando, las obligaciones simples ya las dijimos, acreedor, deudor, obligaciones mancomunadas, varios acreedores, varios deudores o un acreedor y varios deudores, etcétera. Pero las mancomunadas tienen ciertas características. ¿Cuáles son esas características de estas obligaciones mancomunadas, jóvenes? La primera característica que la hemos venido diciendo es la pluralidad de sujetos. Hay varios sujetos, ¿sí? Sea del lado del acreedor, sea del lado del deudor, pero hay varios. Y eso vayan anotando los jóvenes, porque todo eso viene en el examen. También la obligación se divide en partes iguales o proporcionales. Repito, la obligación se va a dividir en partes iguales o proporcionales. Cuando les dije que viene María y le va a cobrar a cada uno de los apartamentos, cada uno le debe una cantidad proporcional. ¿Por qué? Porque ella le arrendó a Marcos, por ejemplo, la casa en 5,000 quetzales. Y cada apartamento lo dio en 1,000 quetzales. Por ejemplo. Entonces, en relación a esa obligación que se divide, ¿sí?
en partes iguales o proporcionales, ¿qué quiere decir? El apartamento A le debe 1000, el apartamento B le debe 1000, el apartamento C le debe 1000, el D le debe 1000 y el E le debe 1000. Ellos están obligados solo a pagar la parte proporcional que deben. No están obligados a pagar 3000, ni 4000, ni aún los 5000. ¿Sí? Esta es otra característica. La tercera característica es que cada deudor, ¿sí?, va a responder solamente por su parte proporcional. Y cada acreedor solo va a poder cobrar su parte proporcional. Regresando al ejemplo que les di de 3 arrendantes, ¿verdad? Cuando hay 3 arrendantes y un arrendatario, ellos solo van a pedirle la parte proporcional que le corresponde. Si son varios arrendatarios, como lo que dijimos con María, ellos solo tienen la obligación de pagar la parte que les corresponde. ¿Vamos entendiendo, jóvenes? Las obligaciones mancomunadas simples. No hemos llegado a las solidarias, mancomunadas solidarias. Solo vamos con las mancomunadas simples. Y las mancomunadas tienen esas características. Por ejemplo, jóvenes, hay una persona que se compromete, perdón, 3 personas que se comprometen a un pago de una deuda de 9000 quetzales. ¿Cuánto tendrían que pagar cada uno? Si son 3 personas. 3000 quetzales. ¿Podría exigir el acreedor que uno le pague los 9000 o 6000? No. No podría. Bueno. Basado en esas mancomunadas simples, nos dice que existe siempre pluralidad de sujetos. Eso anotémoslo, por favor, jóvenes. Dice que la mancomunidad simple va a existir cuando hay una pluralidad de sujetos. Sean acreedores o sean deudores. Pero la obligación, óiganlo bien, la obligación se va a encontrar dividida en sea cuotas o partes. De una manera proporcional o de manera igual. ¿En qué se va a dividir en este caso? ¿Qué se va a diferenciar? ¿Se recuerdan lo que les dije de las obligaciones simples? ¿Qué diferencia hay en estas obligaciones simples con estas obligaciones mancomunadas simples? La pluralidad de los sujetos. La pluralidad. Muy bien. Siendo la pluralidad en ese sentido, jóvenes, puede exigir un acreedor a varios deudores que todos le paguen en un solo pago. O exigirle a cualquiera el pago completo. Perdón, en la definición que dictó ahorita, mancomunadas simple existen cuando hay una pluralidad de sujetos, sean acreedores o deudores, pero la obligación se va a encontrar dividida, dijo partes la segunda palabra, pero antes de... Partes o cuotas. Cuotas, gracias. ¿Sí? Muy bien.
¿Qué características tienen esta mancomunidad simple? Existe varios sujetos. Sujetos activos o sujetos pasivos. Otra característica es que la obligación se va a dividir, como dijimos, en cuotas o pagos. ¿Sí? Otra característica es que existe una independencia entre cada una de las partes o entre cada sujeto deudor. Acá, jóvenes, pongamos atención, no existe, óigalo bien, no existe un representante, sea de los acreedores o sea del deudor o de los deudores. Acá cada quien va a responder por la parte que le corresponde. No va a llegar un representante de los acreedores a cobrarle a todos los deudores. O un representante de los deudores a pagarle a todos los acreedores. No existe una representación en el grupo, sea deudor o acreedor. Y pónganlo atención, jóvenes, el incumplimiento de un sujeto, de un obligado, no va a perjudicar a los demás. Ahora bien, ¿qué efectos tiene la mancomunidad simple? ¿Qué efectos va a traer esa obligación? Bien, jóvenes, la primera o el primer efecto va a ser la división de la deuda. La división del crédito o una deuda. Ese es el primer efecto que va a traer. Cada sujeto va a responder por su parte de la deuda. Otro efecto va a ser la independencia que existe entre los deudores. También existe una independencia entre los acreedores. Otro efecto va a ser, jóvenes, que si, por ejemplo, la deuda, el pago o la mora en el pago de la deuda de una persona no va a afectar con los demás. Si a esta persona que queda en mora o que no ha pagado, se le tiene que cobrar intereses, será solamente a esta persona, no a los demás. Y, por ejemplo, si la deuda se estableció para un tiempo determinado, para un plazo determinado, y, por ejemplo, son 5 sujetos, son 5 deudores. Y vienen estos 5 deudores. Y pagan en el plazo establecido. 3 deudores pagan en el plazo establecido y otros 2 no. Ese plazo de prescripción, cuando se cumple, no va a interrumpir o no va a favorecer la prescripción con los demás que deben. No sé si me voy entendiendo ahí, jóvenes. Hay un tiempo para que prescriba la deuda. 3 cumplieron, 2 no. Llegó el tiempo de la prescripción, que el plazo establecido, estos cumplieron, los otros 2 no.
Pero eso no quiere decir que esto que ellos cumplieron va a favorecer a los demás. Ellos tienen que cumplir su obligación. Vamos a entrar a conocer entonces lo que son las obligaciones mancomunadas, pero solidarias. Esa es la otra forma de las obligaciones. Vimos que están, recapitulando, obligaciones simples, acreedor deudor. Obligaciones mancomunadas, simples, varios acreedores, varios deudores, un acreedor, varios deudores, deudores, un acreedor. Pluralidad de sujetos. La mancomunidad o las obligaciones mancomunadas solidarias, también existe una pluralidad de sujetos jóvenes. ¿Sí? Dentro de esta pluralidad de sujetos, esta mancomunidad nos dice que existe esta pluralidad, varios acreedores o varios deudores, pero a diferencia de la comunidad simple, cada uno de los acreedores, óigalo bien, cada uno de los acreedores puede exigir la totalidad de la deuda o el cumplimiento de la deuda a cada uno de los deudores. ¿Qué quiere decir esto? Los acreedores pueden exigirle a cualquiera de los deudores, a cualquiera, el pago íntegro de la deuda. Pongámosle que son 5 deudores, deben 5,000 quetzales, 1,000 cada uno. ¿Se recuerdan del ejemplo que les puse en el examen? Estas 3 personas, pero eran, ¿qué? ¿Cuánto dijimos? 4 personas creo que eran. Sacaron un préstamo de 3,000, algo así me recuerdo. Pero el banco, que es el acreedor, le exigió a las otras personas lo que no pudieron pagar, 2 o 3 de ellas. Aquí existe, y esa era la respuesta del examen, jóvenes, una obligación mancomunada solidaria. Porque a cualquiera que le cobran, le pueden cobrar la totalidad. A diferencia de la mancomunidad simple, allá solo van a cobrarle una parte, la parte que le corresponde pagar. Acá no. Acá tiene que pagar lo que los demás deben. A cualquiera le pueden cobrar lo que los demás deben. Disculpe, a mí lo que no me queda cuando usted dice cada uno de los acreedores, o sea, estamos hablando de más de un acreedor, o solo es un acreedor. Me queda claro que el acreedor puede cobrarle a cualquiera de los deudores. Sí. Y tiene que, pero cuando usted dice cada uno de los acreedores, ¿a qué se refiere? Bueno, recordémonos que nos dice que las obligaciones mancomunadas, jóvenes, sean simples o sean solidarias, van a tener una pluralidad de sujetos. Esa pluralidad quiere decir que pueden haber varios acreedores y varios deudores. En el sentido, les explicaba ahorita el ejemplo, es que existen, pongámosle 5 acreedores y 5 deudores. Cualquiera de estos 5 acreedores, cualquiera de ellos, uno solo, puede llegar a cobrarle a cualquiera de todos los deudores la cantidad total que debe. O estos 5 deudores, uno de ellos puede ir a pagarle a cualquiera de los acreedores la deuda. Y este acreedor que recibe tiene el deber de pagarle las partes internamente a los demás acreedores. O viceversa, si este acreedor, uno solo, fue a cobrar y el deudor fue el único que pagó y los demás no pagaron,
este deudor tiene la obligación de cobrarle a los demás deudores. ¿Entendemos ahí o nos estamos haciendo bolas? Licenciado, esto es como, básicamente como los préstamos que hacen las fundaciones, ¿verdad? Que pagan catorcenal. Como Génesis Empresarial. Ajá. No tengo conocimiento. ¿Cómo es eso? Ese es el giro de Explíqueme. negocio de ellos. Juntan a un Sí, grupo de hacen, señoras. Ah, bueno, lo que ¿Qué más o o de menos les hombres. explicaba. Ajá. Más o menos Y los que les entonces hacen una bolsa solidaria porque uno firma, ¿verdad? Donde dice que el pago tiene que estar sí o sí. Si son 10,000 y solo llegan 5,000, las demás personas tienen que conseguir los otros 5,000 y pagar los 10,000 completos. Va, ese era el ejemplo que yo les puse en el examen. El que ustedes están diciendo ahorita. No, vale ser. Solo esa tuve buena. Licenciado, es que nosotros, por lo menos en lo personal, en una penumbra increíble, hasta ahorita la entendí. Sinceramente, hasta ahorita la entendí. Pero lo importante es que vamos entendiendo, ¿verdad, jóvenes? Sí. Por eso mejor prefiero ir despacio para que me vayan entendiendo. Y créanmelo, si tienen duda, pregúntenme y si tenemos que volver a repetirlo, lo vamos a repetir cuantas veces sean. Porque a mí me interesa que todos los compañeros realmente aprendan, pues a mí no me interesa realmente que... Donde nos perdimos, donde el Dorina, compañero ¿no? se pudo haber perdido, licenciado, fue que Bueno, usted primero dijo, entonces vamos... perdón, ¿Perdón? licenciado, usted dijo, la clasificación al final se dividen en simples y mancomunadas, ¿verdad? Sí. Pero después de bueno. eso, usted no mencionó, o sea, usted empezó a No, hablar de las mire, pues, mancomunadas simples, sin mire, haber pues, dicho que las de mancomunadas... repente ahí, Ajá. bueno, mire, pues vamos a poner atención. Por un lado están las obligaciones simples, ¿sí? Y por el otro lado están las obligaciones mancomunadas. Pero a su vez estas mancomunadas se dividen en simples. Correcto. Y solidarias. Y se dividen en solidarias. Las obligaciones mancomunadas simples, cada deudor, si son varios, solo tiene la obligación de pagar la parte correspondiente, lo que debe, no lo de los demás. Las obligaciones mancomunadas solidarias, si son varios deudores, a cualquiera de estos deudores les pueden cobrar la totalidad de la deuda. Acá no es solo la parte que debe, sino que acá a cualquiera le pueden cobrar la totalidad. En estas obligaciones mancomunadas solidarias también existen ciertas características. La principal es la pluralidad de sujetos, igual que la otra, solo que acá hay pluralidad de sujetos también, igual que la mancomunidad simple. Pero, ojo, acá existe una unidad de prestación. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que la prestación o la obligación o la deuda es una sola. Aquí sí existe una unificación, una unidad. Acá no existe, como lo dijimos en las mancomunidades simples, que se dividía en cuotas o en pagos. Acá no, acá existe una unidad, un solo pago, una sola deuda. Aunque sean varios, es una sola deuda. O sea, hay que pagar de una vez todo el dinero, digamos. Sí. El que paga tiene el derecho de repetirle o de cobrarle a los demás. Un deudor se puede convertir en acreedor por el pago de la deuda que hizo por los demás. Se me está adelantando porque ahí vamos a ir viendo que existen las obligaciones pasivas, activas y mixtas. Pero estamos bien. Ajá. Digamos, es como las obligaciones mancomunadas simples, pero ahí solo así que el pago es uno nada más, o sea, la deuda es una unidad, como... Sí, por eso les dije que acá hay una unidad de prestación, una sola deuda. En la otra, en mancomunidad simple existen diferentes, división, pagos, cuotas. Acá no. Acá es una sola. Acá
Imaginémonos que son igual, 5 acreedores y 5 deudores. Acá estos 5 deben 15,000 quetzales. 3,000 cada uno, pero son 15,000. La deuda es una sola unidad. Los 15,000 no los pueden dividir en cuotas o en pagos. Es una sola deuda. Estos 5 acreedores, cualquiera de estos 5 le puede ir a cobrar a cualquiera de estos deudores. A cualquiera. Pero le va a ir a cobrar todo el dinero. O toda la prestación. El que viene y paga de acá, de los deudores, tiene el derecho de cobrarle a los demás. Porque él pagó por ellos. ¿Sí? Entonces, esa es la otra característica que dijimos, la unidad de la prestación. O existe una sola prestación. Gracias, Lee. Una pregunta, ¿y si ¿Sí? los deudores, o sea, el que pagó por los demás, o sea, el primero se podría decir, y pagó por los otros 4 deudores, pero estos 4 no le quieren pagar, ¿qué puede hacer el único que pagó, que Bueno, cobró? ahí vamos a ir a conocerlo en procesal civil y esos son los juicios ejecutivos, ¿verdad? Pero él tiene, o sea, aquí solo quedémonos con que tiene el derecho de que le paguen. ¿Cómo lo van a cobrar? Ya nos vamos a ir a lo procesal, pero pues como no es el curso de procesal, Ok. ¿verdad? Pero sí le adelanto que es mediante un juicio ejecutivo. Gracias, licenciado. Ok. Dice, otra característica es que cada deudor responde por el total de la deuda. Otra cuarta característica es que cada acreedor o cualquiera de los acreedores puede exigir la totalidad de la deuda. Y acá también existe un vínculo jurídico entre ambos. ¿Sí? Es un solo vínculo jurídico que los va a unir, pero la diferencia es que aquí hay varios sujetos. ¿Sí? Un ejemplo de lo que les estoy diciendo ahorita es, por ejemplo, está el deudor A, B y C. Ellos deben 9,000 quetzales. Pero es una obligación mancomunada solidaria. ¿Podría el acreedor, óigalo bien, si solo es un acreedor y son 3 deudores, A, B y C, ¿podría ese acreedor ir a cobrarle a cualquiera, al A, B o al C? La totalidad, estoy hablando de los 9,000. No. No. Bien, compañero. Sí, sí puede. Bueno, sí, eso Estamos es- hablando de las obligaciones mancomunadas Solidaria, solidarias. sí, sí puede. Ay, perdón, me confundí con las Simplex. Perdón. Tiene razón, Lick, tiene razón. Va. Si son varios acreedores, son 3 acreedores y son 3 deudores por los 9,000 quetzales, ¿podría cualquiera de los acreedores, el acreedor A, B o C, ir a cobrarle a cualquiera de los deudores A, B o C? Sí puede. Sí Bueno. puede, sí puede. Vamos quedando claros, ¿verdad, jóvenes? En mancomunadas simples, solidarias, mancomunadas Sí, simples, licenciada. mancomunadas solidarias. Sí, Lick, sí, ahí estamos. ¿Qué efectos tiene esa obligación mancomunada solidaria? Óigalo bien. Como efectos tiene, primero, exigir la totalidad del pago. Segundo, lo dijimos, una unidad de prestación, es solo un pago, una sola prestación, no se puede dividir en cuotas. Tercero, existe una extinción total de la deuda. Con uno que pague, se extinguió la deuda. Los demás ya no deben. Bueno, a los acreedores, pues, ¿verdad? Porque el otro tiene derecho a que le paguen, pero al acreedor, a los acreedores, media vez uno pague, se extinguió la obligación para los demás, favorece a los demás en relación a este acreedor.
Que el otro les cobre, eso es otra cosa. Pero estamos hablando a esta prestación. Licenciado, en estos préstamos solidarios que yo le decía de Fundación Génesis, hay una opción donde supongamos que son 10 personas, pero solo pagaron 8. Ellos firman una hoja donde las otras 2 personas quedan con su récord manchado. Ah, bueno, quedarían manchados, pero recuérdense que hay quienes no les interesa. O sea, eso ya es una situación en la que pues el que quiere tener su nombre o su prestigio o no manchado, en este caso su crédito, pues va a pagar, ¿verdad? Pero ¿a quiénes? Créame, conozco muchas personas que andan prestando en todos lados, en diferentes cooperativas y todo eso, y créame que no les interesa pagar. Y como a veces, recordémonos, jóvenes, que cuando son deudas, tenemos que tener claro que cuando no tiene cómo pagar la persona y le inician un juicio ejecutivo, que son la mayoría de juicios ejecutivos por ese tipo de deudas, de ese tipo de préstamos, si la persona no puede pagar, y eso se los adelanto, hay un tiempo de prescripción para la deuda. Eso lo van a ver ustedes en civil. 5 años, ¿verdad? Así es. Pasados 5 años, si no le pudieron cobrar, prescribe la obligación. Ustedes se han dado cuenta que ahora existe una... Yo tenía una mi clienta que para qué fue que yo dije, no di número, yo llamé, porque yo la quería representar, pero ahora créanme que no me dejan en paz estos de Corpocrédito. Estas son empresas que se dedican a cobrar las deudas. O sea, los bancos o las casas de préstamo o las cooperativas vienen y como no pueden cobrar, les dan a estas, les venden las deudas. Ellos las compran y ellos empiezan a cobrar. Y así es como empiezan a hostigar a la gente, ¿verdad? Pero estas casas de cobranza saben que existe una prescripción, pero eso no se lo van a decir a la persona que le están cobrando. Le dicen, mire, le hacemos una rebaja de la deuda, mire, usted va a pagar solo, póngale de día 15,000 con todo intereses, pero ahora le vamos a hacer una super oferta en 7,000, la mitad. Pero es porque saben que la deuda ya prescribió, ya no la pueden cobrar. Ya los mismos jueces que llevan los juicios ejecutivos en civil, ellos están rechazando muchas demandas porque precisamente ya prescribió el tiempo para poderlas cobrar. ¿No? Pero ese es otro tema. Ahí lo van a ver ustedes en civil, o vamos a ver si nos toca darles el otro curso a ustedes, sea civil 4 o procesal civil, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, volvamos a lo que son los efectos. Dijimos que el primer efecto era la exigibilidad de la totalidad de la deuda. El segundo efecto sería que existe una unidad de prestación, o sea, un solo préstamo. No existe división, no existen cuotas. El pago de un deudor extingue la obligación de los demás. Lo que es en sí la solidaridad o el origen de la solidaridad no es que se vaya a presumir que así es, jóvenes. Tiene que estar plasmado en un documento, en un pacto, o lo dice la ley. ¿Sí? Y por último, una vez pagado, se paga a los acreedores o al acreedor y existe, como lo decía el compañero, una relación interna posterior. ¿Por qué? Porque esa persona que pagó se viene a convertir en acreedor de los demás. Ahora bien, ¿cuáles serían, quién me puede decir cuáles serían entonces ahora la diferencia entre una obligación mancomunada simple y una obligación mancomunada solidaria? Con sus palabras,
O si quieren darme ejemplo, lo pueden hacer. ¿Qué me puede dar algunas 2 diferencias de cada uno? Así. Licenciado, que en la mancomunada simple no se le puede cobrar a los demás deudores. Exacto. Y en las mancomunadas solidarias, sí, el acreedor o los acreedores pueden cobrarle al deudor o a los otros deudores. Ok, ahí hay una diferencia. Otra diferencia. Licenciado, que en la mancomunidad simple existe un deudor y varios, perdón, un acreedor y varios deudores. Y en la mancomunidad solidaria existen varios acreedores y varios deudores. No, esperen, ¿cómo es la cosa? Repitámoslo. Que en la mancomunidad simple existe un acreedor y varios deudores. Y en la mancomunidad solidaria existen varios acreedores y varios No, deudores. no. Pongan atención, jóvenes. De repente ahí nos estamos, de repente como la compañera está bien que lo diga y les voy a aclarar. En las obligaciones, el tipo de obligaciones existen, primero, obligaciones simples. Ahí solo existe un acreedor y un deudor. Hagamos a un lado esas obligaciones simples. También están las obligaciones mancomunadas. Dentro de estas obligaciones mancomunadas están las simples también y las solidarias. En las simples pueden haber un acreedor y varios deudores o varios acreedores y un deudor o varios acreedores y varios deudores. Acá existe una pluralidad de sujetos. Igual que en la mancomunidad solidaria. Acá también existen pluralidad de sujetos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre ambas? Y es para la compañera que acaba de decirnos. La obligación mancomunada simple, que pueden haber pluralidad de sujetos, sean acreedores varios, sean deudores varios, sean acreedor uno, varios deudores o al revés. La diferencia es que acá en la mancomunidad simple, a los deudores, óigalo bien, a los deudores no se les puede cobrar la totalidad de la deuda, solo la parte que les corresponde pagar. Si son acreedores, ellos no le pueden ir a cobrar la deuda a una sola persona de lo que los demás deben. Tienen que ir a cobrarle su parte proporcional. Son pagos, cuotas de cada quien debe. ¿Sí? En la obligación mancomunada solidaria, no. Ahí sí. Cualquiera de los acreedores le puede ir a cobrar a uno solo toda la deuda. O cualquiera de los deudores puede ir a pagarle a un solo acreedor toda la deuda. ¿Lo vamos entendiendo? ¿O lo entendimos, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Es que prefiero mejor, créanme, prefiero mejor que aunque lo tenga que estar repitiendo, pero quiero que quede claro porque recordemos que así vienen también, no solo ejemplos, pero sobre todo viene también, jóvenes, los artículos dentro de nuestro Código Civil. Que esa es otra parte que vamos a llegar, si no en esta clase, en la siguiente, para ir tocando ya artículos específicos. Acá me hicieron unas preguntas. Alex dice cumplir el contrato y tener sus comprobantes. No puede. No entiendo la pregunta. Leí que usted dio 3 efectos de la mancomunidad. ¿Faltó alguno, no? ¿O eran 3 nada más? Efectos. Sí, los últimos que dio, de las obligaciones de la mancomunidad solidaria. Solidaria, no, ahí eran 5. Ah, ok. Los efectos les dije que era la exigibilidad total. Licenciado, tal vez ahí una vez puede dar la diferencia entre una y la otra para que clarifique, porque en los efectos es donde está realmente la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si me permite intervenir. Dígame, Dice, exigir la totalidad, o sea, en la obligación mancomunada simple
no se le puede exigir la totalidad de la deuda a las personas, sino solo la parte que corresponda. Mientras que en esta sí, en la mancomunada solidaria sí se le puede exigir la totalidad de la deuda. Un acreedor a cualquiera de los deudores. Y también cualquiera de los deudores puede ir a pagar la totalidad de la deuda a cualquier acreedor. Y no puede llegar y decirle, mire, yo debo 3,000 con mis amigos, pero eran 10,000, pero aquí están mis 3,000. No, tiene que llevar los 10,000. Oye, tiene que llevar los 9,000, lo que sea. ¿Verdad? Esa es la diferencia en cuanto a exigir la totalidad. Existe una unidad de prestación. No se puede dividir en cuotas la solidaria, mientras que la otra sí se puede dividir en cuotas. Existe una extinción total de la deuda. La obligación mancomunada simple dice que si alguien paga no beneficia en nada al resto. De todas maneras, esos tienen que seguir con su responsabilidad y tienen que ver como pagan. En cambio, en la solidaria, con uno que pague ya liberó de la deuda a todos porque se extinguió la deuda. En la 4 dice, la solidaridad no se presume, o sea, tiene que estar plasmada en el convenio que la obligación era solidaria. Si no, no es. Y el 5, la persona que paga se convierte en un acreedor interno de los otros, ¿verdad? En cambio, en la otra no. Yo así lo entendí, no sé si así. Así estamos, compañera. Así exactamente como lo define. Mire, jóvenes, fíjense que, créanme que hay solo 75 alumnos conectados. En su momento lo voy a pensar, pero créanme que no se lo merecen los demás compañeros que no se han conectado. Estamos hablando de más de 35 alumnos que no les interesa la clase. Porque no les interesa porque no se conectaron. Yo había pensado darles igual diapositivas para que se fueran ayudando en relación a esto. Pero por lo que veo, jóvenes, créanme, no creo que tenga que beneficiar a las demás personas, compañeros. Porque pues yo les voy explicando, me van entendiendo, van haciendo sus anotaciones, pero qué mejor tener las diapositivas para ahí sí que estar mucho más fortalecido el conocimiento. Pero créanme que para mí sí es molesto, pero bueno, no podemos obligar a los demás a que se conecten. Lo único que sí les digo, jóvenes, ustedes están haciendo su tiempo para poder entender las clases y créanmelo, tienen que ser un poquito celosos también con sus apuntes. Los compañeros que no les interesa la clase y solo llegan a pedirle sus apuntes, créanme, jóvenes, que primero no van a ganar, ¿verdad? Pero sobre todo, ustedes tienen que valorar el tiempo que están haciendo por recibir su clase, ¿verdad? Ustedes están a la disposición de dar sus notas, ¿verdad? Para que las demás personas lo puedan copiar. Pero qué mejor que estar conectado y entender la clase, porque mire, yo creo que había muchas dudas en relación a este tema, porque ya lo habíamos explicado anteriormente, pero fue a grandes rasgos antes del examen, y como si tenemos que seguir explicando las obligaciones, este tema es el tema número 13, que nos toca, y en su momento ahorita ya lo van entendiendo, que dice, puede dar ejemplos con casos de las comunidades simple y mancomunidad co. Espérenme, compañero. Me están preguntando causa y efecto, pero por culpa de eso dice Alberto, licenciado, disculpe la molestia, ¿puede dar ejemplos con casos de mancomunidad simple y mancomunidad solidaria? Bueno, mancomunidad solidaria, recordemos, es el mismo ejemplo que les puedo dar, es el que ya sabemos. Hay una persona o varios, o sea, se unen varias personas para realizar un préstamo a una entidad bancaria. Pero la entidad bancaria viene y les dice, efectivamente, lo podemos hacer, como lo que decían las compañeras de Génesis Empresarial, algo así me decían, ¿verdad? Llegan a este grupo, hacen su préstamo y les hacen el préstamo, se los otorgan, ¿verdad? De una cantidad X de dinero, pero estas personas, al momento de firmar su contrato, su obligación es pagar de manera
solidaria. ¿Solidaria qué quiere decir? Que cualquiera de estas personas que llegó, aunque no haya recibido la totalidad del dinero solo ella, sino que lo dividieron entre las demás, pero a cualquiera de ellos le pueden cobrar la parte de los demás. El banco, la Fundación Génesis, puede llegar y decir, bueno, los demás no han pagado, pero usted sí tiene la capacidad y usted vimos que usted tiene dinero en el banco, qué sé yo, y le cobran. Y tiene la obligación de pagar esta única persona lo de los demás. Este es el ejemplo de la obligación solidaria, mancomunada solidaria. Mancomunada simple. El mismo ejemplo, simplemente que vienen varios y llegan con el del banco y le dicen, mire, necesitamos un préstamo. Pero eso sí, nosotros vamos a pagar solo lo que nos están prestando. El banco accede a realizar ese contrato, aunque hayan sido varias personas que llegaron, pero en el contrato se establece que cada quien va a pagar solo su deuda, no la deuda de los demás. No sé si quedó claro, Alberto. Sí, licenciado, todo claro. Muchas gracias. Okay. Bueno. Entonces, pongamos atención, jóvenes. Dentro de las obligaciones solidarias, mancomunadas, solidarias, existen las obligaciones, la obligación solidaria activa. ¿Qué quiere decir activa, jóvenes? Esa mancomunidad solidaria activa quiere decir que existen varios acreedores y cualquiera de ellos puede exigir el cumplimiento de la obligación. A eso es a lo que se refiere esta mancomunidad solidaria activa. O con el nombre de, se conoce solamente con solidaridad activa. Un ejemplo de ello, jóvenes. Nelly, ¿podría repetir la definición de ella? Es que se me cortó su voz. Ok. La obligación o la solidaridad activa, dejémoslo mejor con solidaridad activa, ¿sí? Se va a dar cuando existen varios acreedores y cualquiera de ellos puede exigir el cumplimiento total de la obligación. Esa es la solidaridad activa, cuando existen varios acreedores y cualquiera puede exigir la totalidad del. El ejemplo más claro es que existen varios acreedores que prestaron una cantidad de 15,000 quetzales a un solo deudor, por ejemplo. No pongamos varios, pongamos un solo deudor. Cualquiera de estos tres acreedores podría cobrarle al deudor la totalidad de la deuda. No necesita ir cada uno de los acreedores y pedir una parte que le paguen. No. Son tres acreedores, van con el deudor y le dicen, mira, cualquiera de los tres me tenés que pagar. Esa es la solidaridad activa. Está también la solidaridad pasiva. Aquí es a la inversa. Se va a dar cuando existen varios deudores. ¿Sí? Pero cualquiera de ellos paga la deuda o puede pagar la deuda o se ve obligado a pagar la totalidad. Esa es la solidaridad pasiva. Sí. ¿Cuáles son los efectos, jóvenes, de la solidaridad pasiva? Perdón. Nos faltó la solidaridad mixta. Está también la solidaridad mixta que se va a dar cuando existe, óigalo bien, jóvenes, cuando existen varios acreedores y varios deudores y cualquiera de estos acreedores puede exigir la totalidad a cualquiera de los deudores.
Esa es una solidaridad mixta. ¿Entendimos esas tres clasificaciones, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Lick, ahí estamos. Bueno. ¿Cuáles serían esos efectos, jóvenes, en relación a este tipo de solidaridad? El primer efecto sería el cobro total a cualquier deudor. Otro sería que el pago va a extinguir cualquiera o extingue las obligaciones. Podría repetir la primera, perdone, pero no escuché la primera, disculpe. La primera es que el cobro puede ser o va a ser total a cualquier deudor. Se le va a cobrar a cualquiera de los deudores. El cobro total. En este caso, el pago, el segundo efecto es que el pago va a extinguir la obligación. Otro de los efectos es el derecho de repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que el que paga puede cobrarle a los demás. Perdón, licenciado, estos son efectos de las tres. De la mixta, de la pasiva y de la activa. Sí. Gracias. Y por último. Perdone, licenciado. Dijo ¿Sí? derecho de petición. Es que no de le... repetición. De repetición. El derecho de repetir, el derecho de cobrar lo que pagó. Ah, ok. Gracias, licenciado. Es derecho, así es, derecho de repetición. Disculpe, ¿podríamos poner como título a estos efectos de la mancomunidad solidaria? ¿Es así? ¿Solidaria en general? Sería los efectos, no. Los efectos sería de la solidaridad. Solo de la solidaridad. Activa, pasiva y mixta. Pasiva. Póngale la solidaridad pasiva. Porque la mixta tiene también sus efectos. ¿Cuáles serían los efectos de la solidaridad mixta? Que dijimos que es cuando existen varios acreedores, varios deudores. ¿Sí? Primer efecto sería el cobro total. ¿Sí? Entre bastantes o entre múltiples sujetos. Por eso cualquier deudor puede, acreedor puede exigir a cualquier deudor el total. Por eso el cobro total entre el múltiples sujetos, entre varios acreedores, varios deudores. ¿Verdad? Pero, recuérdense, volvemos a repetirlo y no lo vayan a confundir. Aunque existan varios acreedores y varios deudores, con un deudor que pague, beneficia a los demás. Con un acreedor que cobre, beneficia a los demás. ¿Sí? Otro efecto va a ser en la solidaridad mixta que va a extinguir la totalidad, de manera global, ¿sí? Va a extinguir la obligación, va a terminar la obligación para todos. En relación a esa obligación, pues, ¿verdad? Pero
dentro de la relación entre varios acreedores y varios deudores, si son varios acreedores y uno solo cobró internamente, óigalo bien, internamente estos acreedores tienen que venir y dividirse o pagarse la parte que le corresponde a cada quien. Pero eso lo van a hacer de manera interna. Sí, Andrea, si tiene penal, podría desconectarse, no hay problema. Yo prácticamente estoy tomándoles un poquito más de su tiempo, ¿verdad? Para poder explicar, pero si quieren, entonces damos por terminada la clase, ¿verdad? Le agradecemos mucho, Lick. Es que cuando llegamos ya va avanzada.